Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y Él oyó mi voz desde su monte santo. Él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó Dios. Él se indignó porque tú y yo somos especiales para Él. La palabra dice que tú y yo somos especial tesoro del Señor. Y el Señor no va a permitir que a la niña de sus ojos, a ti y a mí, no suceda nada. Él se levanta y pelea por nosotros. Y le damos gracias. Gracias, Dios. Porque en medio de todas las circunstancias nosotros tenemos que reconocer que tú eres misericordioso. Gracias, Padre, porque tú nos has preparado para las batallas que tenemos. Y por eso hoy podemos decir, somos un ejército espiritual que está en pie en esta tierra y que no vende su alma, que coge la verdad de Dios y no la cambia por nada, ni por mentiras de esta tierra y de este mundo. No la cambia ni por deleites de esta tierra ni de este mundo. Vivimos con tu palabra atesorada en nuestro corazón. Tú eres un tesoro. Tú estás en nosotros, Señor. Y vamos a adorarte. Esa hermosura de la santidad de nuestro Padre la adoramos en esta noche. Y no nos cansamos de exaltar tu nombre, Señor. Que ese espíritu de adoración nos tome a esta hora. Ese espíritu del que tú hablaste en Juan 4, que estabas buscando adoradores que te adoraran en espíritu y en verdad, que en esta noche los puedas hallar en nosotros. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias, bendito Jesucristo. Gracias, Padre, porque tú nos has dado la victoria. Gracias porque tú nos has llenado. Gracias porque tú nos has suplido. Y gracias porque en esta noche tú estás aquí. Tú estás aquí. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Amén. Alabado sea el Señor. Alaben al Señor desde los cielos, alábenlo desde el firmamento, alábenlo de todos sus ángeles, alábenlo, alábenlo. Alábenlo sol y luna, alábenlo todas las estrellas brillantes, alábenlo los altos cielos, alábenlo los vapores que están mucho más allá de las nubes. Que toda cosa creada alabe al Señor, pues Él dio la orden y todo cobró vida, puso todo lo creado en su lugar por siempre y para siempre. En esta noche, en esta vida te adoramos, Señor, te alabamos, a nuestra torre fuerte, nuestro refugio. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor.
soy, nunca cesará tu orar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá. Montes caerán y el mar rugirá. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Gracias. Tú eres fiel a tu promesa. Y solo tenemos que clamar al nombre de Jesús, el nombre que toda lengua confiesa y que toda rodilla se tiene que doblar ante el nombre de Jesús. Tu nombre podría yo cantar toda mi vida sin cesar. El nombre de Jesús yo levantaré. Cada vez que clamo más dulces, solo el nombre de Jesús, solo el nombre de Jesús, solo el nombre de Jesús me hace cantar santo. Nadie como Jesús, nadie como Jesús, nadie como Jesús, solo tú eres digno. Tú has sido mi amigo fiel y tu bondad no olvidaré. El nombre de Jesús
Jesús le damos la gloria. Solo a Jesús, solo a Jesús, solo a Jesús le damos la gloria. Tu nombre es como la luz del sol que a la oscuridad venció, la vida y la resurrección. Jesús, tu nombre es salvación y sanidad. Toda tormenta callará, nunca has fallado y no lo harás. Jesús, el pan partido por la humanidad, herido por nuestra maldad. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Jesús, Él es el Rey de reyes y Señor, que a la muerte derrotó. Su nombre es el vencedor. Jesús, solo a Jesús, solo a Jesús, solo a Jesús le damos la gloria. Y solo a Jesús, solo a Jesús, solo a Jesús le damos la gloria. En tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay sanidad. Me hace cantar santo, en tu nombre hay libertad, en tu nombre hay libertad, en tu nombre hay libertad. Me hace cantar santo, tu nombre es salvación, en tu nombre es salvación, en tu nombre es salvación. Me hace cantar santo, solo a Jesús, solo a Jesús, solo a Jesús le damos la gloria. Solo a Jesús, solo a Jesús, solo a Jesús le damos la gloria. Solo a Jesús y solo a Jesús, solo a Jesús le damos la gloria. Tu nombre es como la luz del sol que a la oscuridad venció, la vida y la resurrección. Jesús, tu nombre es salvación y sanidad. Toda tormenta nunca has fallado y no lo harás. Jesús, el pan partido por la humanidad, herido por nuestra maldad. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Jesús, Él es el Rey de reyes y Señor, que a la muerte derrotó. Su nombre es el Salvador. Jesús, solo a Jesús, solo a Jesús, solo a Jesús le damos la gloria. Solo a Jesús, solo a Jesús, solo a Jesús le damos la gloria. En su nombre hay sanidad, en su nombre hay sanidad, en su nombre hay sanidad. Me hace cantar santo, en tu nombre hay libertad,
salvación, en tu nombre hay salvación, me hace cantar santo. Solamente en tu nombre, Señor, nos hace cantar que tú eres santo, que tú eres el único santo, santo, santo eres tú, Señor, creador del universo, el creador del universo entero. A ti te damos la gloria, Señor. Solo al nombre de Jesús, solo al nombre de Jesús damos la gloria. La gloria de nuestras vidas, Señor, es tuya. A ti te pertenece, Señor, porque tú nos has comprado a precio de sangre. El precio que nosotros pudiésemos pagar es insignificante, Señor, comparado a lo que tú has hecho por nosotros. Por eso a ti, Señor, damos la gloria. Oro, Señor, que en esta hora tú puedas contener nuestras vidas, Señor. Rodea nuestras vidas. Cada una de nosotros, las que puedan estar viendo, Señor, en la distancia. Oro, Señor, que tú puedas abrazarnos. Porque tú, Señor, anhelas esto. Tú anhelas la comunión con tus hijos. Mitanaka postine. Tú anhelas la comunión con tus hijos. Anhelas hijos que a ti te dan la gloria. Anhelas hijos que tu nombre adoran. Dimonanda kanakita. Porque a ellos, Señor, tú también harás conocer tus secretos. Y tu corazón será revelado, Señor, en aquellos que están dispuestos a estar a tu lado, Señor. Santo Dios, santo, santo. Porque en esta hora, Señor, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, hay un sustento. Tú eres el sustento de nuestras vidas. Tú eres realmente nuestro alimento. Tú eres el pan de nuestras vidas. Tú eres quien sustenta, nutre nuestro corazón y nuestra alma, Señor. Bota rapanita castana manaquito. Porque estarás, Señor, rompiendo, porque estarás, Padre Santo, rompiendo, Señor, en nuestra alma y en nuestro corazón. Tu Espíritu Santo haciendo esa obra, y como decía también el profeta, haciendo una operación, una extraña operación en los corazones de aquellos que buscan, Señor, tu nombre, de aquellos que buscan tu presencia, de aquellos que anhelan tu presencia, Señor. Santo, Señor, solo al nombre de Jesús, solo al nombre de Jesús. Que aquellos, Señor, que en un momento pudiésemos estar cansados, tú nos das el descanso. Y poder decirnos que todavía un largo camino nos resta, como le dijiste un día a Elías, Señor. Cansado él del camino, con miedo, con temores, siendo perseguido. Y quizás hoy no somos perseguidos por otros, pero somos perseguidos por nuestros miedos, por nuestros temores, por nuestras incertidumbres, por nuestras incomprensiones. Y allí, en ese lugar, entonces tú vienes a hacernos reposar y a traer tu alimento para nuestra alma. Tu nombre hay sanidad, Señor. En tu nombre hay sanidad. En tu nombre hay libertad, Señor. En tu nombre hay sanidad. En tu nombre hay sanidad. Oh, sí, Señor. Hermoso Jesús. Hermoso Jesús. Gracias, Señor, porque siempre podremos sentir que somos recibidos en ti. Y yo puedo, Señor, aún puedo ver en mi espíritu, Señor, cómo tú nos recibes cada día.
en tu paciencia. Tienes paciencia con nosotros, Señor. Tienes paciencia. Nos llevas, nos levantas, nos fortaleces. Nos miras con ojos de amor y con ojos de misericordia, Señor. Como decía el profeta, es lo que tú dijiste: callaré de amor, callaré de amor. Y allí en esto, Señor, nuestro corazón, nuestras almas entonces pueden sentir descanso, reposo, refugio en ti, Santo Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios amado, por lo que tú eres, por lo que tú haces, por lo que tú has hecho, por lo que tú harás en nuestras vidas. Bendito eres para siempre, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Gracias a mis hijos que nos guían en estos tiempos de cantar, de alabar, de adorar tu santo nombre. Y bueno, amados, pues estamos compartiendo. Estoy en segunda de Pedro, en el capítulo 1, ¿verdad? Todavía estamos en segunda de Pedro, en el capítulo 1. Estamos compartiendo sobre aquello que le llamamos la palabra más segura, o la palabra profética más segura. Qué bueno que allí en el primer capítulo de segunda de Pedro también es cuando el Señor dice esto que cantábamos ahora. Dice, segunda de Pedro en el capítulo 1, dice: por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Así que podemos tener esa certeza de las promesas de Dios en nosotros. Y esas promesas están sustentadas en su palabra. Esas promesas están sustentadas en su palabra. Es su palabra lo que permite que podamos tener seguridad y certeza y confianza de que aquello que leemos está asegurado en Él, ¿verdad? La palabra es perfecta porque Él es perfecto. Todos los atributos de la palabra son los mismos atributos de Dios. Entonces, si Dios es fiel, su palabra es fiel. Si Dios es perfecto, su palabra es perfecta. Si Dios es infalible, su palabra es infalible. Todo lo que está contenido en lo que nosotros llamamos los atributos de Dios también están representados en su palabra. Amén. Así que en eso podemos confiar. Por eso estamos aquí, por eso estamos en este día aquí, por eso estoy yo aquí en este lugar. Yo no estoy aquí porque sienta una obligación, ¿cierto?, de estar en este lugar. Estoy en este lugar porque siento que es la palabra de Él la que me sustenta, la que me sostiene, ¿verdad? Y eso es lo que me da alegría cuando cantamos todos estos coros. Y esos atributos entonces que están contenidos en su palabra son los que nos hacen poder tener esa certeza y esa seguridad de lo que Él dice. Y leíamos en hace 8 días lo que dice segunda de Pedro en el capítulo 1, cuando el apóstol Pedro delataba la experiencia que ellos tuvieron. ¿Con quién tuvo la experiencia el apóstol Pedro en el monte de la transfiguración? La tuvo con él y con el apóstol Juan, ¿cierto? El Señor los invitó al monte de la transfiguración y allí el Señor les permitió presenciar esa teofanía, ¿verdad? Una teofanía es como una manifestación de Dios. Y dice allí en el capítulo 1 de segunda de Pedro, del versículo 16 en adelante, dice: porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice él, no seguimos fábulas ingeniosas, inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, dice, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he
complacido. Nosotros mismos, dice el apóstol Pedro, nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Y entonces, seguido a ese, el apóstol Pedro dice, y así tenemos la palabra profética más segura. Y entonces estábamos entendiendo que no fue la experiencia que él vivió en el monte santo lo que hizo que el apóstol Pedro dijera, como esto pasó, entonces ahora sí voy a creer en lo que dice la palabra. No fue la experiencia lo que lo llevó al tener la certeza de que la palabra era la palabra profética más segura, no, sino que él pudo constatar que todo aquello que él conocía en la palabra era una realidad, de tal manera que aún se manifestó allá en el Monte Santo. Es decir, aún si el apóstol Pedro no hubiese vivido la experiencia de lo que él vivió allá en el Monte Santo, cuando, como él dice, pues, del Monte Santo, que escuchó la voz, aún si el apóstol Pedro no hubiese tenido esa experiencia, aún así el apóstol Pedro hubiese tenido la certeza de que la palabra de Dios era la palabra profética más segura. Y entonces por eso decíamos que no son las experiencias las que están validando la palabra de Dios. La palabra de Dios no está validada por las experiencias que tenemos, porque las experiencias que tenemos pueden engañarnos, ¿verdad? Porque ellas están afectando nuestras emociones. Entonces, pasa muchas veces, si yo me siento alegre, entonces entonces digo, la palabra es verdad. Si yo me siento bien y no hay problemas, entonces puedo decir, Dios me ama. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no están bien? ¿Qué pasa cuando ya no estoy tan feliz? ¿Qué pasa cuando las cosas están complicadas? Si yo vivo por la experiencia de la emoción, ¿qué es lo que más puedo decir? Dios no me ama o la palabra no es verdad, ¿cierto? Si las cosas estuviesen cifradas, sustentadas en lo que son las experiencias, entonces la palabra también estuviese como en esa ambivalencia de si es verdad o no por lo que yo estoy viviendo o por lo que yo estoy experimentando. Y no debe ser así. Eso es lo que el apóstol Pedro también nos está enseñando en esta noche una vez más, que la palabra de Dios es la palabra profética más segura, independiente de cualquier experiencia que nosotros podamos tener, ¿verdad? Yo puse unas notas aquí, ¿no? Porque cuando nosotros, cuando dice, porque me siento bien, entonces busco de Dios. ¿Eso qué es? Estar cifrando la vida de Dios en qué, en mis experiencias y en mis emociones. ¿Qué es lo que normalmente se sucede? ¿Qué es lo que normalmente pasa en este mundo? ¿Qué es lo que pasa normalmente con nosotros? Si me siento bien, entonces busco de Dios. Si las cosas están saliendo como a mí me parece, entonces busco de Dios. Si se está haciendo lo que a mí me parece que se debe hacer, entonces busco de Dios. Y eso es parte de vivir uno con las emociones, porque no siempre va a pasar así, ¿verdad? Ahora, cuando uno dice, si me siento bien emocionalmente, es una señal inequívoca de que Dios está conmigo. Tampoco puede ser así, ¿cierto? No puede ser que porque yo me siento bien, entonces puedo deducir con toda certeza que Dios está conmigo. No puede ser así, porque entonces de nuevo estaríamos sustentando, cifrando la experiencia de Dios en nuestras emociones. Tampoco puede ser de esa manera, ¿verdad? Igual como también compartíamos hace 8 días, cuando la gente dice, estoy en la iglesia y sentí un corrientazo, sentí una gran emoción, ¿verdad? Y entonces como sentí eso es porque Dios sí se manifestó. Y entonces cuando al otro día, a los 8 días va y no siente el corrientazo, no siente eso, entonces dice, hoy Dios no se movió. Hoy tremendo, porque la gente a veces puede decir, hoy la alabanza sí estuvo poderosa. Hoy la alabanza sí estuvo poderosa. Pero entonces, ¿qué me quiere decir? Que otros días no estuvo tan poderosa. Y entonces, como que uno dice, ¿en qué realmente consiste que yo pueda vivir
la presencia de Dios en los que están acá realmente en el Espíritu que está dentro de mí, ¿verdad? Entonces tampoco puedo cifrarlo en esa realidad de las experiencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando yo lo hago, cuando estoy viviendo por las experiencias, entonces fácilmente me puedo derrumbar, fácilmente me puedo deslizar, fácilmente me puedo acabar, ¿verdad? Porque estoy solamente cifrado en las experiencias que pasan y no en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar cifrados siempre en lo que es la palabra de Dios, en lo que es la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos de la palabra de Dios, nosotros sabemos que esta es su palabra y su voluntad manifiesta, ¿cierto? Pero es muy diferente decir que esta Biblia es la palabra de Dios a decir que la palabra de Dios es la palabra de Dios que fue manifiestamente expresa por la boca de Dios. ¿A qué me refiero? Podemos poner un ejemplo. En el huerto del Edén, el Señor les dijo a ellos, de todos los árboles van a comer, pero de este árbol no van a comer. O sea, que la palabra de Dios les ha dicho eso. Pero cuando vino la serpiente y empezó a tratar de engañar, y pues que finalmente engañó a la mujer ¿qué hizo? Empezó a buscar dentro de la misma palabra una justificación para poder pues tomar de ese árbol. Entonces para ella en ese momento la palabra que fue escrita, digamos que ella la hubiera tenido escrita, no tenía la misma relevancia del Dios que dijo la palabra. Para mí lo que debe ser fundamental es el Dios que dio esta palabra. Mucha gente, ustedes de pronto han visto eso en muchas casas, la gente tiene la Biblia abierta en la sala, en alguna parte, y la tienen abierta en el Salmo 91. La gente a veces las tiene abierta en el Salmo 91 en sus casas, en la sala, la ponen como en un atril, pero eso que ellos tienen en el atril no es la palabra de Dios para ellos, porque para ellos solamente es, no sé cómo llamarlo, puede ser como un ritual, ¿no? Como una costumbre de los que la gente normalmente tiene, ¿verdad? De abrir la Biblia en el Salmo 91. Pero si realmente eso fuera la palabra de Dios para ellos, no la tuvieran simplemente puesta en una atril abierta en el Salmo 91, sino que la mirarían cada día y buscarían entender qué es lo que dice allí en ese libro para ellos. Entonces, la palabra de Dios no solamente decir es que este libro es la palabra de Dios, no. Es cuál es la implicación de esto en mí, cómo está impactando esa realidad de la palabra en mí, cómo es que me está guiando a mí. Cuando realmente esa palabra sale de los versículos que están escritos allí, de las letras que están escritas allí, salen y se ponen en mi corazón y yo vivo conforme a ella, entonces yo puedo decir, realmente esa es la palabra de Dios. Porque si no, realmente simplemente seguirá siendo un libro, y realmente la Biblia como tal, eso es lo que es para mucha gente. La Biblia para mucha gente es un libro histórico, es un libro poético, porque realmente tiene historia y tiene poesía y tiene toda esa historia del pueblo de Israel. Y para algunos pueden decir es un libro como de enseñanza moral, pero para ellos realmente no es la palabra de Dios, porque cuando es la palabra de Dios, yo voy a vivir a través de ella, yo voy a escuchar la palabra de Dios y yo voy a obedecerla a ella. Allí realmente esa palabra se convierte en palabra de Dios. De resto va a ser simplemente unos versículos. Y yo puedo entender, cuando leo este versículo, de los que estamos leyendo, yo puedo decir, esto es lo que Dios me está hablando a mí. Y eso entonces se vuelve la certeza de la palabra en mi vida. Dice el escritor de Hebreos en el capítulo 6, que es de donde viene esa certeza de lo que es la palabra de Dios para mí.
Dice en el versículo 13 del capítulo 6 de Hebreos, dice, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Esas eran como las tradiciones que había en aquel tiempo. En aquel tiempo pues no existían los contratos, no existían las penalidades por fallar el contrato. Entonces, ¿cómo hacían ellos el juramento? ¿O cómo hacían ellos los tratos que hacían entre ellos? ¿O los compromisos que tenían entre ellos? Ellos lo hacían con los juramentos. Entonces ellos pueden decir, yo juro que lo voy a hacer. Y lo juro por algo que es más alto. Y entonces cuando alguien decía, yo lo juro por algo que es más alto, el otro decía, entonces iba a cumplir, porque está jurando por algo más alto. Y entonces, a raíz de esa misma tradición, aquí el escritor está diciendo, como Dios no tenía a alguien más alto por quien jurar, entonces, ¿por quién juró? Juró por sí mismo. ¿Y cuál era el propósito de eso? En el versículo 17 lo sigue diciendo, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad. ¿Qué significa inmutabilidad? Significa que no cambia, ¿cierto? Dice, a los herederos la promesa, la inmutabilidad de su propósito. Porque el propósito de Dios, aún en nuestras vidas, está determinado desde el principio. El propósito de Dios, Dios no está, en la medida en que las cosas van pasando en nuestras vidas, Dios no está diciendo, yo creo que lo mejor que le puede pasar a Camilo es esto. Y entonces como que va cambiando, a medida que la vida va trasegando, el Señor va cambiando las cosas. No, lo que Dios estableció desde el principio, eso se va a cumplir, porque aquí nos lo está diciendo, dice, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito. Lo que Dios estableció, el propósito que Dios estableció con cada uno de nosotros, ese propósito no cambia. Ese propósito no va a cambiar. Dice, entonces para eso él dice, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces Dios está diciendo, yo no solamente prometí, si Dios hubiese prometido, con haber prometido hubiese sido suficiente, con la promesa de Él hubiese sido suficiente. ¿Por qué hubiese sido suficiente con la promesa de Dios? ¿Por qué? Porque Él es verdadero y porque Él nunca miente. Entonces, cuando Él prometió, con eso hubiera sido suficiente. Pero como está diciendo allí, como para que nosotros no nos quedara ninguna sombra de duda, no solamente Él prometió, sino que también juró. Por eso dice, por dos cosas que por las cuales es imposible que Él mienta. Entonces, en esa percepción es como nosotros debemos leer la palabra. Cuando yo leo la palabra, yo debo estar diciendo, Señor, lo que estás diciendo aquí es verdadero, porque tú nunca mientes, y que el propósito que tú estableciste conmigo va a cumplirse porque tú lo juraste, y no solamente lo juraste, sino que también lo prometiste. ¿Qué va a pasar cuando eso suceda? Lo que dice en esa segunda parte del versículo, cuando dice, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y dice entonces el versículo 19, tenemos como ancla del alma, la versión Reina Valera creo que dice como firme ancla del alma. Y pues todos sabemos para qué sirve un ancla, ¿cierto? El ancla pues lo que hace es que hace que el barco se mantenga quieto, se mantenga en un solo lugar, ¿verdad? Y dice, tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo. Cuando habla detrás del velo está hablando de ese lugar santísimo. Es decir que nuestra
ancla, la firmeza de nuestra ancla está completamente segura en la misma presencia de Dios. Entonces dice, tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Así que esto lo que hacen, esto que acabamos de leer, es resaltar la inmutabilidad de la promesa de la palabra de Dios. Por eso cada vez que tú y yo leamos la palabra, debemos tener esa misma certeza. La palabra segura no está basada sobre las experiencias. La palabra segura no está sobre las experiencias. Las experiencias que se basan en las emociones, lo único que hacen es traicionarnos. Porque con las emociones lo que hacen es llevarnos de un lado para el otro. ¿Cómo hago para no ir de un lado para el otro? Un día sí, un día no. Un día estoy animado con Cristo, al otro día ya no estoy animado con Cristo. Un día estoy feliz, pero al otro día estoy triste. ¿Cómo hago para no estar en ese vaivén? Por eso entonces está diciendo que necesitamos ¿qué? Necesitamos esa firme ancla del alma, porque con esa firme ancla del alma, que es su palabra, que es su promesa, que es su juramento, entonces yo no voy a estar de un lado para el otro como en un vaivén. Así que esa es la realidad de la palabra profética más segura. Si regresamos una vez más allí a segunda epístola del apóstol Pedro, seguimos leyendo lo que dice allí en el versículo 19 del primer capítulo. Dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, que es lo que nosotros no hacemos. Es lo que nosotros no hacemos. Dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien ¿en qué? En prestar atención. Pero nosotros normalmente estamos tan distraídos a veces que no estamos prestando la suficiente atención, ¿verdad? Dice, hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? Cristo, porque es el libro de Apocalipsis, que Él es la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Por qué debe ser así de esa manera? Porque mientras nosotros estemos en esta tierra, mientras nosotros estemos caminando en esta tierra, lo que nos hace estar seguros y lo que nos hace estar firmes es su palabra. Lo que nos hace estar confiados es su palabra. Lo que nos hace estar asegurados en lo que debemos hacer y vivir es su palabra. Y por eso el apóstol Pedro está diciendo a la que ustedes hacen bien en prestar atención. ¿Hasta cuándo debemos prestar atención? Hasta cuando el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones, hasta que nosotros mismos estemos en la presencia del Señor. Hasta ese momento nosotros estaremos haciendo bien, haciendo caso y atención en la palabra. Dice en el versículo 20 de ese capítulo 1, pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Es decir, él está diciendo, todo lo que dice la Escritura fue inspirado por Dios. Todo lo que dice en ella. Alguna vez alguien me decía, mira, porque la Biblia nos menciona otros libros. Menciona un libro que se llama el libro de Enoc, por ejemplo. Y alguien me decía, pero mira, que es que hay que estudiar también el libro de Enoc o la carta de Enoc o como le llamen, porque allí también la menciona. Yo le decía, el Dios en el cual yo creo es un Dios que es suficientemente poderoso para hacer que la Biblia que yo leo contenga lo necesario para yo poder vivir la experiencia de fe, la vida de fe mejor, la vida de fe que Él quiere que yo viva. Entonces, fuera de ella nosotros no tenemos, en cuanto a los asuntos de Dios, fuera de la Escritura no necesitamos nada más.
Fuera de la Escritura, en cuanto a los asuntos de Dios, no necesitamos nada más. Entonces uno puede decir, entonces no puedo leer otros libros. Claro que puedo leer otros libros, pero esos libros necesitan estar basados ¿en qué? En la palabra de Dios. Entonces no puedo escuchar otras prédicas. Claro, podemos escucharlas, pero tienen que estar fundamentadas ¿en quién? En la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo puedo yo saber que están fundamentados en la palabra de Dios? Pues entonces, ¿qué tengo que conocer? La palabra de Dios. Yo tengo que conocer la palabra de Dios para saber si lo que yo estoy escuchando realmente está fundamentado en la palabra de Dios. Aquí María Eugenia nos ha contado cómo alguna vez en una iglesia, no sé cuál sería, donde ella fue, el profeta que estaba de turno le dijo, mira, tú tienes que dar $20,000 para que esta palabra se cumpla en tu vida. Entonces ella, muy sabia, le dijo, bueno, entonces yo voy a orar a ver si el Señor me dice lo mismo a mí. Pero muchos incautos, ¿verdad?, que no conocen la palabra, siguen esas mismas cosas y caen en esos mismos errores. Es que la manera en que yo puedo estar seguro es cuando conozco la palabra. Y no solamente cuando conozco la palabra, sino que también vivo la palabra. Es muy fácil. Realmente, si uno lo mirara desde el punto de vista, es muy fácil conocer la palabra. Uno puede saber muchos versículos, eso es relativamente fácil. Vivirlos es lo que realmente cuesta, podríamos decir. El profeta Jeremías dijo que cuando el Señor le habló y le dijo, mira, come este rollo, él le dijo, al principio para mí fue como miel, pero cuando lo hube tragado fue como hiel. ¿Por qué? Porque la palabra tiene verdades con las cuales yo tengo que confrontarme, que me hacen ver lo que hay en mi corazón. Primeramente el pecado, cuando el Señor viene con su lámpara y me dice, Camilo, tú estás en pecado. Tú estás en pecado, tú estás mal. Entonces seguramente en ese momento, como también dice la misma carta de los Hebreos cuando habla de la disciplina, cuando dice, ciertamente la disciplina para muchos no es motivo de gozo, sino de tristeza. Pero también dice, esa misma disciplina es necesaria, porque la motivación de ella, ¿qué es? El amor, como a veces cuando uno disciplina a los hijos, ¿verdad? Uno los disciplina porque hay un amor detrás de ella. Así que la palabra no es solamente conocerla en cuanto a conocer los versículos, sino a vivirla. Y ese es un problema que siempre hemos tenido como creyentes, porque el mismo Señor Jesús se lo dijo a los discípulos cuando les dijo, no sean solamente ¿qué? No sean solamente oidores, sino que también sean hacedores de la palabra. Entonces esa dinámica no es nueva. O sea, la dinámica de conocer la palabra o de tenerla, pero no vivirla, eso no es nuevo. Eso siempre ha sido de la misma manera. Los israelitas lo vivieron en el desierto. Dios les hablaba, les daba la certeza de que los iba a librar de las circunstancias que estaban viviendo, pero ellos ¿qué hacían? Seguían quejándose, seguían murmurando, seguían teniendo incredulidad en sus corazones, porque no tenían fe, porque la palabra también dice que a ellos no les aprovechó la palabra porque no iba acompañada de fe en los que la escucharon. Entonces, cuando yo tengo fe en la palabra y puedo tener la certeza de que la palabra realmente es palabra de Dios, entonces puedo tener confianza y seguridad de lo que Dios está haciendo en mi vida. Que entonces a mí no me importa lo que esté pasando alrededor, que a mí no me importa lo que los demás puedan decir, porque yo estoy solamente siendo guiado por su palabra, y lo que nos interesa realmente es vivir conforme. Cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios, lo que al Señor le va a interesar es la manera en cómo yo viví en su palabra. Ya somos salvos, Él va a recibirnos no porque nos ganamos la salvación, entendemos que la salvación la ganó Él para nosotros, pero ciertamente lo que el Señor puede alabar de nosotros es lo que tú y yo hicimos en obedecer la palabra. La certeza de la palabra también la podemos ver en lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 55, versículos 10 y 11. Dice allí el capítulo 55 de Isaías, versículo 10, dice,
porque como descienden los cielos, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. Entonces, la palabra en ese sentido no necesita más ayuda. La palabra no necesita más ayuda, porque ya dice, el Señor está diciendo, así como la lluvia que desciende, cae. Nunca nadie ha visto que la lluvia antes de caer vuelva a subir. Y eso es lo que de alguna manera está diciendo ese versículo. Ese versículo dice que y no vuelven allá, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra. Es decir, una vez que la lluvia está cayendo, va a caer en la tierra. Así el Señor está diciendo, así es mi palabra, la que yo envié. Pero ciertamente también dice el Señor Jesús, cuando hablaba de esa parábola del sembrador, Él decía, lo que sucedió con la parábola del sembrador tiene que ver con la tierra donde cae la palabra, porque la palabra necesita caer en terreno propicio para que ella pueda dar fruto, ¿verdad? Si no, si no, la palabra que cae puede caer en terreno donde no da fruto. Dice en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, dice, comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar, y se sentó, y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza, escuchen, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose dieron fruto, y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno, ¿verdad? Y el Señor se los explica en el versículo 13 en adelante, cuando dice, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? El sembrador siembra la palabra, que es lo que hacemos aquí. Yo siembro la palabra. Primero, también la palabra es sembrada en mi corazón, y la palabra también es sembrada en los corazones de los que están allí, ¿verdad? Y yo como sembrador tiro la palabra, pero dice allí, estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda. Mucha gente se alegra de las promesas, por ejemplo, cuando dicen, no, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. A la gente le gusta mucho esas palabras, le gustan mucho las promesas en las que el Señor habla de la sanidad, en las que el Señor habla de la prosperidad, ¿verdad? Y reciben esas palabras con gozo, pero dice, como no hay profundidad, porque hay que hacer profundidad en ellas, ¿verdad? Entonces dice que la oyen al instante. Dice en el versículo 15, estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo. Entonces se recibe con gozo, pero no tiene una raíz profunda en sí mismo, sino que solo son ¿qué? Temporales. En la iglesia puede haber mucha gente que es temporal, dependiendo de lo que deseamos ahora. Son temporales dependiendo de cómo están las circunstancias. Si todo está bien, entonces la gente está en la iglesia. Si las cosas no están bien, la gente ya no va a ir a la iglesia. O si hay otras cosas más importantes, o si hay otras cosas mejores para ellos, entonces la gente ya no va a estar en la iglesia, porque son ¿qué? Temporales. Nosotros no podemos ser de aquellos que son temporales. Dice allí, entonces cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella.
A mí también me alegra como el Señor lo coloca allí, ¿no? Porque Él precisamente dice eso. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Porque me está diciendo, con esos versículos, el Señor me está diciendo ciertamente que la persecución puede venir y que la aflicción puede venir. Él no me está escondiendo una realidad que nosotros podemos vivir. Y Él lo está diciendo allí mismo en ese versículo, que no es lo que normalmente en la iglesia se predica. En la iglesia se puede predicar sobre todo en la doctrina de la prosperidad, como que nunca va a haber una aflicción, como que nunca va a haber un problema. La palabra, por ejemplo, dice que de los hijos de Dios nunca tendrán temor de mala noticia. Pero uno se puede preguntar, ¿será que yo nunca he recibido una mala noticia? Yo sí he recibido una mala noticia. No es que nosotros no vayamos a recibirlas en un momento dado. Lo que entonces el Señor me está diciendo es que no tendremos temor, porque de alguna manera Él nos va a fortalecer para que podamos pasar esas circunstancias. Así que el Señor precisamente está diciendo lo que pasa con la palabra, esa palabra que es la palabra profética más segura, ¿verdad? Puede no dar fruto precisamente por eso, por lo que Él dice. Cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Esos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Y nosotros debemos ser esos. Nosotros debemos ser de aquellos como el versículo 20 cuando dice, y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra y la aceptan. Es decir, que una manera de saber que yo soy tierra buena es cuando yo acepto la palabra, cuando yo no negocio la palabra, cuando no estoy como lo que sucedió con Eva. Eva de alguna manera empezó a negociar la palabra, no la aceptó como ella venía, no aceptó en aquello que el Señor le decía. Cuando le dijo, mira, de este árbol no vas a comer, no aceptó la palabra como ella venía, sino que trató de cambiarla, que es lo que también pasa comúnmente, tratar de cambiar la palabra para poder acomodarla a lo que nosotros pensamos que debe ser. O sea que la tierra buena, ¿cuál es? Es la del versículo 20. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. ¿Cómo puedo darme yo cuenta entonces que estoy siendo tierra buena? Porque entonces esas tres cosas se cumplen. Escucho la palabra, la acepto y dan fruto. Y hermoso es Cristo, hermoso es el Señor, porque entonces cuando Él dice de dar fruto, dice unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. O sea, es decir, no me está diciendo es que todo el mundo tiene que ser a 100 por uno. No todo el mundo tiene que ser al 100% que dan el fruto, pero dan algo de fruto. ¿Sabes qué va a pasar cuando nosotros demos algo de fruto? Lo que dice el Señor en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Cuando yo ya doy algo de fruto, entonces dice el Señor en el Evangelio de Juan, entonces el Señor nos va a limpiar para que podamos llevar más fruto. Y entonces si empiezo a dar más fruto, ¿qué va a pasar? El Señor me va a limpiar para que ahora pueda dar ¿qué? Mucho fruto. Entonces me parece que es hermoso el Señor porque no me está como exigiendo, podríamos decirlo, desde el primer momento que yo lo dé al 100%, sino que Él dice unos al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. Entonces no necesariamente tiene que ser, mira, que es que yo estoy dando todo el fruto y como que hay una exigencia de eso. Lo que tenemos que hacer es lo que acabamos de decir. Aquellos que oyen la palabra, la aceptan y dan fruto.
Y en la medida en que estamos dando fruto, el Señor nos estará limpiando para que podamos llevar más fruto. Y eso es lo que el apóstol Pedro entonces nos está enseñando como esa palabra profética más segura. No podemos tener algunas características de esa palabra. Una de ellas es que la palabra de Dios es infalible. Eso le llaman la inerrancia de las Escrituras. La inerrancia de las Escrituras me está diciendo que no hay ningún error en la palabra. La gente a veces dice, no, pero es que aquí dice una cosa, aquí dice otra cosa y se contradice. La palabra no se contradice. Lo que sucede es que nosotros debemos leerlo dentro de todo el consejo de Dios, porque la palabra ella misma, hay una regla de interpretación que dice que la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Es decir, yo utilizo la misma palabra de Dios para interpretarla a ella. Por eso estábamos leyendo lo que dice el apóstol Pedro, que la interpretación no es asunto privado, sino que es inspiración del Espíritu Santo. Entonces, cuando la palabra me está diciendo que es infalible, que no hay error en ellas, es porque no hay un error en las Escrituras, no hay un error en la palabra. En la palabra de Dios no hay error. La palabra de Dios, tres características que me hacen a mí saber que la palabra de Dios es siempre no es con errores. Es que la palabra primero siempre se cumple. O sea, la inerrancia de las Escrituras me está diciendo que la palabra de Dios siempre se cumple. La palabra de Dios siempre se va a cumplir. En todas las cosas que nosotros veamos en el día a día, de las cosas que veamos aún en este mundo, podemos tener la certeza de que la palabra de Dios se va a cumplir. En ese sentido también podemos decir que la palabra de Dios no falla y que la palabra de Dios no se equivoca. Entonces, en cuanto a los asuntos de Dios, nosotros no necesitamos nada más que lo que dice la palabra. Y la palabra de Dios entonces va a provocar en mí lo que realmente ella solamente puede hacer. Miremos lo que dice en el Salmo 19. En el Salmo 19, lo que dice sobre la palabra, en el versículo 7 en adelante del Salmo 19, me da esas características de lo que es la palabra de Dios. Ella misma dice, ¿no? El versículo 7 del capítulo 19 o del Salmo 19 dice, la ley del Señor es ¿qué? Perfecta. La ley del Señor es perfecta. ¿Y cuál es el propósito de que la ley del Señor sea perfecta? Dice que restaura el alma. El propósito de la palabra de Dios, que es perfecta, es restaurar el alma del hombre. Dice, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que oro, más que mucho oro fino, ¿verdad? Así que todas estas son las características que la palabra nos da. Luego sigue diciendo en ese versículo 10 del capítulo del Salmo 19, dice, deseables más que el oro fino, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. La palabra de Dios, mis amados, la palabra de Dios es la que realmente nos está sosteniendo. Es en la palabra de Dios la que nos sostiene cada día. En cada momento en que nosotros nos sintamos desfallecer, en que nosotros nos sintamos fallar, en que nosotros nos sintamos desmayar, la palabra de Dios es la que nos está sosteniendo. La palabra de Dios es la que levanta nuestras vidas, la que anima nuestras vidas, es la que fortalece nuestro ser interior. Así que esta es la primera característica de la palabra, que en ella no hay errores, la inerrancia de la Escritura. 2, la inspiración de las Escrituras. Primero la inerrancia, 2, la inspiración.
La inspiración, ¿qué me dice? Que toda la palabra ha sido inspirada por Dios. Que toda la palabra de Dios ha sido inspirada por Él. Como dice allí mismo en primera de Pedro, en segunda de Pedro 1 que leímos, y como dice también el apóstol Pablo a Timoteo, en segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, como lo dice allí, es la manera en como nosotros lo necesitamos entender. Dice toda escritura, no dice alguna parte. Esto es segunda de Timoteo 3:16. Dice toda escritura, toda la escritura. No hay ninguna parte de ella que no dice. Toda escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Son las aplicaciones de ellas. Útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Pero en ella necesitamos hacer ¿qué? En ella necesitamos madurar. En la palabra necesitamos madurar. ¿Por qué? Mira lo que dice el escritor de Hebreos. En el capítulo 5 de Hebreos, porque la palabra, cuando yo no maduro en ella, entonces voy a ser como lo que decía en este mismo capítulo del barco que no está anclado. ¿Qué le va a pasar? Va a naufragar en las diferentes circunstancias que viva, va a naufragar en las emociones, va a naufragar en los problemas, va a naufragar en los conflictos. Pero para no llegar allá, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos llegar al punto de la madurez. Capítulo 5 de Hebreos dice en el versículo 11: acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Tardos para oír. Tardos para oír. Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces yo no puedo permitir que yo esté caminando con Cristo por años y yo todavía sea un niño espiritual. Yo necesito crecer para madurez. La madurez es la que me va a enseñar a mí a tomar decisiones. La madurez es la que me va a enseñar a mí a tomar control de mi propia vida. Dicen, por ejemplo, que en los jóvenes, ¿verdad? ¿Cuál es una de las razones por las cuales los jóvenes toman decisiones incorrectas? Dicen porque normalmente la parte de nuestro cerebro, en el lóbulo prefrontal, ¿verdad? Dicen que se desarrolla plenamente hasta los 25 años. Solamente hasta los 25 años, esa parte que tiene que ver con el raciocinio y con el equilibrio se desarrolla completamente hasta los 25 años. Entonces por eso uno ve los jóvenes cometiendo locuras y haciendo locuras, porque todavía no hay una suficiente madurez. Entonces cuando no hay una suficiente madurez, ¿cómo se comporta el creyente? ¿Cómo se comporta un niño? El niño pequeño, aún el de infante, ¿verdad? ¿Cómo se comportan como niños? Pueden hacer un berrinche o están contentos un momento y al otro día ya no están contentos. ¿Por qué? Porque les hace falta ¿qué? Madurar. Les hace falta madurar. Pero ¿cómo puedo madurar yo? Solamente con la palabra de Dios. Porque sí es necesario llegar allá, ¿verdad? Es necesario llegar allá. Dice, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia. El que solamente leche, dice, no, el que es inmaduro es con lo mismo, de lo mismo, y pasan los días y vive lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y Dios quiere hacer algo diferente. Dios quiere usar la vida del creyente y quiere hacer cosas a través de él, pero no puede. ¿Por qué? Porque todavía sigue con lo mismo, y con lo mismo, y con lo mismo, hasta que un día Dios dice, mira, suficiente, ya es necesario que tú avances hacia la madurez.
Es necesario que tú avances hacia la madurez. Dice, porque el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica aún de la palabra, aún la práctica de la meditación, la palabra, la meditación que yo hago de ella, que me está enseñando para yo vivir a través de ella, porque nosotros no vivimos la palabra para predicarla. Predicarla es solamente una consecuencia de lo que yo he vivido. Si yo solamente estudio, yo como pastor, estudiara la palabra solamente para predicarla, entonces no tiene sentido. Si yo solamente veo la palabra para poder pararme acá un sábado y poder decir algo 40 o 45 minutos, ¿verdad? Entonces no tendría sentido. Yo necesito que la palabra sea primeramente vida en mí, sea real para mí, enamorarme de ella. Y por eso yo les decía al principio, no estamos aquí o no estoy aquí porque tenga que cumplir un compromiso o una obligación, sino porque en el profundo amor de Cristo me complazco y me satisface profundamente. Y me da paz en mi corazón. Y esa paz que pone en mi corazón es lo que sé que Él me va a permitir en los momentos de dificultad tener la certeza de que Él está conmigo. Solamente eso. Y no mirar hacia lo demás. No mirar hacia lo demás. Así que cuando yo entiendo que esa es la inspiración de la palabra, que toda ella fue inspirada por Él, me voy a enamorar de mi Dios, que quiso comunicarse conmigo y dejarme de una manera manifiesta y expresa lo que Él quiere que yo sepa de Él y cómo quiere que yo viva para Él. Yo pensaba en aquel versículo cuando el Señor le dijo a Abraham, camina delante de mí, sé perfecto, le dijo un día. Entonces uno piensa, claro, imagínate, si Dios está detrás de uno, pues uno tiene que caminar, como cuando alguien está importante detrás de uno, como que uno se esfuerza por caminar hasta mejor, ¿no? Pero realmente yo entendí cuando recordé Filipenses 1:6, que no es que yo me esfuerce para caminarse perfecto, sino que Dios está diciendo, como tú estás caminando delante de mí, yo te voy a enseñar cómo ser perfecto en tu vida. Porque dice Filipenses 1:6, el apóstol Pablo decía, estoy persuadido, estoy convencido de que aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Entonces, camina delante de mí, sé perfecto. No está poniendo una carga en mi vida como por decir, ay, entonces, ¿cómo vivo para Dios? ¿Cómo tengo que comportarme para que Dios se agrade de mí? No, es Dios diciéndome, como tú estás delante de mí, entonces yo te voy a dar lo que tú necesitas para caminar de la manera como tú tienes que caminar. Y entonces eso queda en mi vida, da confianza, da descanso, da tranquilidad. Es como cuando uno le pone una carga a un niño o a un hijo, ¿verdad? Y le dice, tú tienes que sacar las mejores notas, tú tienes que ser el primero en tu grupo, en tu clase. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy poniendo una gran presión y una carga. Es muy diferente que yo le diga, mi hijo, vamos a ayudarte, vamos a ir contigo de la mano y te vamos a asistir y te vamos a dar los recursos y te vamos a dar las herramientas para que tú puedas hacer lo que tú necesitas. Es muy diferente, ¿cierto? Es muy diferente decirle al hijo, tú tienes que ser el primero y aquí no me vas a venir con otras notas malas. No, es muy diferente decirle, ahora tú vas a estar conmigo y yo te voy a ayudar y yo te voy a asistir y yo te voy a proveer lo que tú necesitas. Así es Dios con nosotros. No me está diciendo, tú tienes que ir allá y me está dejando a mí, a la buena mía, que yo, a ver cómo hago, sino que me está diciendo, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Amén, amados. Vamos a dejar allí y vamos a orar. Recuerden que hemos estado hablando en estas últimas dos características, es la inerrancia de las Escrituras y la inspiración de las Escrituras. La inerrancia que me está diciendo que las Escrituras no tienen error y que son suficientes. Eso es lo que vamos a ver después, la suficiencia de las Escrituras. Pero vimos la inerrancia de la Escritura
y vimos también la inspiración de la Escritura. Y que nos aferremos a ella en todo aquello que nosotros podamos necesitar. Así que vamos a orar, coloquémonos de pie un momentico. Y amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta noche. Te bendecimos, Padre amado. Padre y Santo Espíritu, tú que eres bueno. Tú un día dijiste, Señor Jesús, cuando alguien te dijo, Maestro bueno, tú te volteaste y le dijiste a ese hombre, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno y es mi Padre que está en los cielos. Y podemos decirte que tú eres realmente bueno, Señor. Que de esos atributos principales tuyos es tu bondad. Una bondad que te lleva siempre a llevar, que te lleva siempre a hacer lo mejor y a hacer lo mejor para tus hijos. Y nosotros te damos gracias, amado Dios, porque en esto entonces radica nuestra confianza. En esto radica mi confianza. En esto radica mi confianza, Señor, en que tú eres bueno, que tú siempre seguirás siendo bueno. Padre, oramos, Señor, para que podamos, en lo que nosotros vivimos cada día, tú anhelas. Tú nos estás diciendo esta noche que tú anhelas que nos enamoremos de tu palabra, que nos enamoremos de ella, que podamos vivirla, que podamos meditarla, que podamos escucharla, que podamos aceptarla, como leíamos allí en la parábola del sembrador, cuando tú nos indicaste cómo era la tierra buena. Tú dijiste que la tierra buena era la tierra de aquellos que la escuchaban, la aceptaban y que entonces daban fruto. Y que gracias te damos porque tú dijiste, algunos dan fruto al 30, pero otros darán al 60 y otros darán al 100 por uno. Y también lo dijiste un día, Señor Jesús, cuando les hablabas a ellos de que tú eras la vid y nosotros los pámpanos. Tú les dijiste, mire, al que lleve fruto, yo lo voy a limpiar y entonces llevará más fruto. Y entonces llevará más fruto y yo le seguiré limpiando y un día llevará mucho fruto. Y te damos gracias entonces, Señor, porque entonces comprendemos que en ti no es por ley. Comprendemos que en ti entonces no es por obligación. Comprendemos que en ti es por amor. Y que esa ley del amor en Cristo es la que me lleva a mí siempre a tener esa preferencia por ti, por tu palabra. Oro, Señor, que en los que estamos aquí, aún en los que están allí en sus casas, puedan siempre tener esa inquietud y que tu Santo Espíritu puedas revelarnos cada día tu palabra y que tu palabra para nosotros sea como David decía allí en el Salmo 119, cuando él habla tanto de la ley, él decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y tu palabra que es la que crea vida, como lo hiciste desde el principio, y tu palabra que es aquella que llama las cosas que no son como si fuesen, sea la palabra que cada día nos levante, nos sustente, nos sostenga, nos fortalezca, nos libere, nos sane, Señor, en medio de lo que vivimos. Bendigo la vida de los que están aquí en esta noche, Padre, la vida de aquellos que están en sus casas, Padre. Oro que esa palabra tuya, de gracia, de amor, de cuidado, de bendición, siempre esté en nuestros corazones y que al estar allí entonces podamos sentirnos siempre confrontados con vivir en ti lo mejor en ti, en pureza, en santidad, en obediencia. Padre, oramos por aquellos que estén enfermos, que estén atravesando momentos difíciles. Oramos que tu gracia y tu misericordia toque sus vidas para sanidad. Oramos, Señor, también por Venezuela, como hemos estado haciendo, Señor, pidiéndote que tú te glorifiques en medio de ese desastre que hay, Padre, que alumbre una luz para ellos, Dios, que haya también tu palabra que corra, no solamente trayendo vida y salvación, sino que sea, Padre, moviéndose también tu pueblo, tu iglesia, trayendo ayuda en ese lugar, que sean encontrados prontamente aquellos que todavía puedan estar bajo
los escombros, Señor, y que este tiempo sea un tiempo de restauración para Venezuela, no solamente en lo natural o en lo económico, sino también en lo espiritual. Así oramos, Señor, por este pueblo que está pasando esta necesidad. Por esto, Señor, y todo lo que nos has permitido vivir en esta noche, estudiar, aprender y conocerte, te damos gracias por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados, y a los que nos acompañaron por internet, muchas bendiciones y hasta una próxima oportunidad.